todo el mundo. Soy Luis Álvarez y Casa, director del Instituto de Ingeniería. Me toca nada más darles la bienvenida. Este es un homenaje muy merecido que organizaron conjuntamente la Facultad de Ingeniería y el Colegio del Personal Académico del Instituto para el doctor Ricardo Chicurel. Nos parece que la buena costumbre de honrar en vida a nuestros académicos de destacada trayectoria es una costumbre que debemos mantener, y con este homenaje a Ricardo, que además ha tenido un año de reconocimientos importantes, como saben ustedes, recibió recientemente el Premio Nacional en Tecnología y Diseño. Creo que se articulan muy bien estos dos eventos, y pasaríamos entonces a que la doctora Cristina Verdes le explicara cómo organizaron este homenaje. Muchas gracias por venir. Bueno, primero que nada les agradezco a todos el entusiasmo que mostraron en cuanto nos enteraron de que el Colegio del Personal Académico y la Facultad de Ingeniería, en particular la gente de Ingeniería Mecánica, nos dimos a la tarea de organizar un pequeño homenaje, apenas poquito de lo que merece Enrique Chicurel. Permitan que le diga Enrique porque así le digo, es don Enrique, ¿sí? Perdón, Ricardo, ya estoy confundiendo yo primero. Como ya dijo el director, el año pasado, para culminar, digamos, como punto todavía máximo, se le otorgó al doctor Ricardo Chicurel el Premio Nacional de Ciencia en Tecnología, que otorga el presidente de la República. Y bueno, y ahorita además hago un poco de promoción porque estamos tratando, como presidenta que soy del comité editorial del instituto, que la gente con un legado como el de Ricardo y el de otros investigadores, ese debía de quedar en el instituto y no quedarse por ahí escondido, ni siquiera nada más aunque sea patente, publicación, sino como que promuevo que gente como ellos, como Ricardo, como Enrique, y ahorita ya tengo también el compromiso por ahí de Gabriel Obinet, de que escriban un libro de su paso por el Instituto de Ingeniería. Creo que nos ayudaría a que esas publicaciones nacionales tomen su lugar y no nada más cuenten las citas en una revista internacional reciente, sino todo el trabajo que se hizo. Entonces, realmente, Ricardo también acaba de cumplir, es el primero que nos entrega también su manuscrito para que sea publicado como el legado de un ingeniero mecánico, y con eso, pues nada más les agradezco a las 4 personas que aceptaron. Teníamos más, pero dijimos y además tenemos una novedad, como ven allí hay un piano, o sea que una de las gentes que ha trabajado con Ricardo, que es, por ahí anda Germán Carmona, resulta que toca el piano y además compone, no nada más toca piano, sino además compone, además es otras monerías que tenía que yo no sabía. Le pedimos que a él le tocara, como no le gusta hablar mucho, le tocaba, entonces al final nos va a hablar un poquito, nos va a tocar algo propio, dedicado al doctor Ricardo Chicurel. Y bueno, ahora la pregunta es cómo empezamos, de los más jóvenes a los más viejos, de los más viejos a los más jóvenes. Si empezamos por los primeros que conocieron, el primer contacto que tuvo entre las 4 personas que tenemos aquí, que es el doctor Arturo Lara, que es exrector de la Universidad de Guanajuato, que nos va a hablar de cómo lo vio como estudiante, y inclusive hay gente de la Universidad de Guanajuato que nos va a decir la importancia que consideraron entre la colaboración que hubo en la Universidad de Guanajuato y la UNAM, que sería hace unos 25, 30 años, por ahí sería. Ajá. Luego tenemos al doctor Óscar González Cuevas, también otro exrector, él es el rector de la UAM, y directamente nos va a hablar de su contacto que tuvo con Ricardo Chicurel a través de la Academia Nacional de Ingeniería, Asociación Civil, cosa que ya no existe, pero bueno, estamos vivos todavía aquí, entonces a él le va a tocar hacer un poquito de el trabajo que tuvo en la academia con el doctor Ricardo Chicurel. Y luego tenemos a 2 de sus colaboradores, al doctor Roberto Reséndiz y a Gabriel Ascaño, que son de las gentes de ahora del ICAT, sí, ¿no? Es el ICAT, que han colaborado en diseños y han participado con Ricardo en los diseños que ha hecho recientemente. Y con eso, pues le damos la palabra a Arturo, que fuiste el primero que lo conociste, y bueno, traten de mantener el tiempo porque si no se nos va la fiesta larga. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Pues un saludo a mi maestro,
Ricardo Chicurel, a los miembros de este presidium, a Enrique, también maestro, a su familia de Ricardo. Tengo el gusto de conocer desde que yo era alumno de Ricardo, esposa, y por supuesto a mis colegas de Salamanca que quisieron venir, pues el doctor José Colín, el doctor Cuauhtémoc Rubio y el doctor Jesús Razo, todos ellos doctorados en el programa de Ingeniería Mecánica y profesores de la facultad, ahora División de Ingenierías. Bueno, pues en realidad es un gran honor para mí poder hablar de mi experiencia. Me dijeron que diera mi experiencia como el primer alumno de posgrado aquí en México del doctor Ricardo Chicurel, y pues cosa que hice, pero después pues me di cuenta que cuando dejé de ser alumno, a los pocos años fui director de la facultad y me siguió ayudando Ricardo, así igual que Enrique, para hacer los posgrados. Y después fui rector de la Universidad de Guanajuato y me siguieron ayudando. Y ahora, que soy hombre libre de nuevo, pues seguimos colaborando en proyectos. El día de hoy justamente ya tuvimos una reunión allí de dibujos y demás. Entonces, pues realmente para mí es muy significativo. Ha estado ligado a todo mi desarrollo profesional. Y les voy a decir que un poco más que eso. Avanzamos a la siguiente. ¿Cómo se le avanza aquí? Pues sí, pensé que era touch, pero no me obedeció. Bueno, entonces mi interacción con el doctor Ricardo Chicurel Luciel. Bueno, antes del punto 1 está el punto 0 que no escribí. El punto 0 sí es la prehistoria. Yo conocí al doctor Ricardo Chicurel en un curso de educación continua de la ANFEI, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, y en esa época el director del programa de educación continua de la Facultad de Ingeniería era justamente el doctor Óscar González Cuevas. Y como nos dio el tema de velocidades críticas en flechas y rotores, lo recuerdo muy bien. Y después nos trajeron al instituto a ver los proyectos. Y pues cuál fue mi sorpresa, que nos mostraron motores sin pistones, carros sin 4 ruedas, tractores sin 4 ruedas. Dije, pues este es el lugar para pensar con libertad. No cabe duda para mí de que es un lugar en donde podemos pensar muchas cosas. Y al año, algo así, de ese curso, pues me mandaron de la universidad a estudiar la maestría. Y tuve la gran fortuna de que fuera yo, en primer lugar, asistente de investigación del doctor Ricardo Chicurel. Después fui su alumno en el curso de vibraciones de medios continuos, que los alumnos entre nosotros lo llamábamos de miedos continuos. Fui su coautor en una ponencia en el primer congreso de la Academia Nacional de Ingeniería. Y pues también a lo largo del tiempo he recibido el valioso apoyo de él y de otros profesores aquí presentes. Por ejemplo, para la fundación de la maestría en Ingeniería Mecánica en 1975 y después del doctorado en Ingeniería Mecánica 10 años después. Hemos seguido colaborando, por ejemplo, entre otras cosas, yo le agradezco mucho a Ricardo que siendo él el presidente de IFTOM México, pues estuvo de acuerdo en que el Congreso Mundial se realizara en la Universidad de Guanajuato en 2011. Eso obviamente pues es el congreso más grande de teoría de máquinas y mecanismos, y fue desde luego un acto que le dio mucha visibilidad y prestigio a la Universidad de Guanajuato.
Y bueno, pues también seguimos, como comento, colaborando, y aún hoy pues yo sigo, ¿cómo se le hace esto? Para allá, es horizontal. Bueno, entonces, pues este fue mi ayudantía con el doctor Ricardo, fue en este dispositivo que es un molino centrífugo para molienda micrónica. Este molino pues es impulsado por este motor eléctrico con una transmisión sui generis, y luego impulsa a este rotor. Este rotor recibe el polvo, el caolín, que era con lo que lo probamos, a través de este cono que distribuye el polvo alrededor del molino. Después, pues como el disco tiene algunos agujeros, sirve como ventilador y manda el polvo a través de esta trayectoria. El que es pesado vuelve a caer, y el que es ligero toma esta otra trayectoria y viene a caer por esta tolva hasta la salida. Entonces la pieza crítica pues era el rotor. Esa era la pieza crítica desde el punto de vista estructural. Ricardo me dirigió a mí el análisis de esfuerzos, y a un compañero, Mendicuti, la parte de la dinámica de las partículas. Entonces el disco o el rotor pues era que pues tenía en esta dimensión de radio más de 30 centímetros, por ahí habla de 30 y no veo bien, pero como 30 y tantos centímetros de radio. Y estos agujeros los pueden ver ustedes aquí. Entonces la cosa estaba muy complicada porque tenía estos agujeros que era por donde expulsaba el polvo, a más o menos 1 pulgada de distancia entre ellos. ¿Ok? No. Los diámetros de los agujeros eran los que eran de 1 pulgada. Entonces, pues les hablo de 1972. En ese tiempo ya existía el elemento finito. Incluso Ricardo publicó por ese tiempo, un poco antes, un artículo sobre elemento finito que nos distribuyó por ahí a sus alumnos. Pero no lo teníamos disponible. Entonces, allí viene la primera idea brillante. ¿Cómo enfrentar el problema de la irregularidad que significaban los agujeros? Pues lo que propuso Ricardo es considerar una reducción de la sección transversal, haciendo una proporción con las áreas, haciendo áreas iguales a las redondas pero cuadradas para calcular una especie de espesor equivalente. Y bueno, pues eso ya le dio regularidad al problema. Entonces, pues como ven, tenía 3 partes: el disco inferior, un cilindro y el disco superior, y un toroide que unía el disco inferior con el cilindro. Entonces, si veíamos el disco, las partes cilíndricas pues eran como esto, con una fuerza centrífuga, pero que le causaba pues esfuerzos en las 3 caras de este elemento diferencial, en todas las caras de este elemento diferencial, tanto normal como momento flexionante. En el toroide pues un poquito más complejo, y este era el cilindro, pero teníamos esfuerzos pues por todas las caras del elemento. Se utilizó la teoría de cascarones. Yo no sabía teoría de cascarones, y hasta la fecha yo creo que sigo igual, pero Ricardo me prestó un libro y me dijo: estas son las ecuaciones. Pues yo tuve que leer todo lo que estaba antes hasta llegar a esas ecuaciones, y realmente fue una gran lección, un excelente libro, por cierto, bastante didáctico. Pero al final de cuentas, para no hacérselas tan larga, resultaban pues las ecuaciones de equilibrio, eran 3 que están por ahí abajo.
las ecuaciones de rotación y desplazamiento, que era una, y las ecuaciones constitutivas, que eran dos, solían 6 ecuaciones diferenciales ordinarias, no muy lineales que digamos, y 2 expresiones que resultaban de la solución. Entonces, disponíamos del SAS-2 que había desarrollado Enrique y que nos había enseñado en clase del curso de diseño por computadora. Pues no era la única herramienta que existía, pero sí la única que yo tenía. Entonces, pues utilizamos el SAS-2, que era algo maravilloso. Funcionaba para el usuario como si fuera una computadora analógica, pero internamente pues utilizaba un método numérico de Picard para ir integrando las ecuaciones. Y aquí pues había que integrar, como eran 6 ecuaciones, pues había que integrar 6 variables, pero la llegada a estos bloques pues son unos ramales que no les quise poner aquí, porque en total sumaban casi 100 símbolos. Entonces pues era un problema muy complejo. Y yo estaba en medio de los dos porque llevaba clase con Enrique y era ayudante Ricardo. Y entonces Enrique, de un cubículo a otro, nos gritó: háganlo por partes, porque no les va a correr. Y si corre, no les va a correr. Y si corre, bueno, ya me dijo un poco con voz baja: Ricardo, vamos a hacerlo de un jalón. Bueno. Antes de eso habíamos ido a ver al profesor Durelli, al Poli, que había venido a un curso, y nos pintó cómo hacerlo experimentalmente y nos convenció que lo íbamos a hacer así como lo hicimos. Y que corre a la primera. Pero antes de que corriera hay un proceso. Tuve realmente pocas reuniones con Ricardo. La primera reunión fue para que me presentara las ecuaciones. La segunda reunión fue para que yo le entregara el diagrama de flujo. La tercera reunión fue para que le entregara el listado. Y en cada una de esas reuniones yo revisaba a conciencia y Ricardo tenía un orden para revisar, que encontraba 2 o 3 errores que corregíamos. Entonces, cuando ya revisó él el listado y que encontró otra vez 2 o 3 errores y corregimos, pues venía la perforación de las tarjetas, que eran como más de 100 tarjetas. Y dijo: no es necesario que usted las perfore. Aquí tenemos perforadoras ya especializadas. Pues yo entendí bien que para qué iba a buscarme otros 2 o 3 errores en las tarjetas. Entonces, pues las perforadoras hicieron su trabajo y corrió a la primera. Para mí fue realmente, para un estudiante posgrado ayudante, ver el método de trabajo, el orden para resolver un problema de este grado de complicación, pues fue de veras una fortuna tener esa experiencia. Y nos resultaron gráficas como esta, que nada más les presento una de las 6, porque eran 6 variables. Esta es la coordenada a lo largo del perímetro del perímetro, digamos, del meridiano del disco. Y la coordenada perpendicular, pues es el valor del esfuerzo. Y aquí encontramos pues 3 valores, en 3 lugares donde había mayores valores de esfuerzo normal. Y bueno, pues analizamos más a fondo y encontramos varios valores críticos de cada una de las variables. Pues cuál fuera la sorpresa, que se probó el molino, el rotor, y tronó exactamente de donde habíamos calculado que estaba el esfuerzo máximo. Y pues, a ver,
Yo sí quiero que me comprendan porque yo era el asistente de Ricardo y también era el asistente del ingeniero de Los Santos. Entonces, cuando yo platicaba con Ricardo, estábamos muy contentos porque pues había resultado congruente con el experimento, pero cuando hablaba con el ingeniero de Los Santos, pues más bien andábamos viendo cómo lo resolvíamos, cómo salíamos de la crisis, ¿no? Pero también eso fue una gran experiencia para mí. Entonces, realmente para mí ser el ayudante del doctor Ricardo Chicurel fue una transformación profunda de la manera como yo creía que se hacía la ingeniería. Entonces, realmente fue una gran lección esto para mí. Y luego, pues fui su coautor en la Academia Nacional de Ingeniería. Se dio en 1975, pues sí, 75, el primer congreso en Guanajuato, por cierto. Y pues presentamos una ponencia. Y por cierto, cuando vi el índice de esta memoria, pues encontré varios de los presentes. Roberto está ahí en uno de los artículos, en fin. Y presentamos esta ponencia. Y me acuerdo que pues yo iba bien nervioso porque era la primera vez. Pero antes de presentar la ponencia, pues la tuvimos que escribir. Entonces, pues yo tenía la tarea de escribir un borrador. Como realmente las ideas y la forma de resolverlo fueron de Ricardo, pues yo lo puse arriba como primer autor. Pues no me lo permitió. Dijo que no, que yo era el que había hecho la chamba. Pues la chamba sí, pero yo lo quería poner arriba. Pues me regañó que no, que yo. Pero no salió todos con todo, con la suya del todo, porque nos pusimos al mismo nivel. ¿No? Entonces también allí me llevé otra lección. La honestidad intelectual, la fineza del trato al alumno, ¿no? Realmente esa fue también otra lección que me ha servido mucho a mí en la vida. Bueno, y luego, pues como me dijeron que hablara de mi experiencia como alumno, ya hablé de mi experiencia como ayudante investigador, ¿no? Entonces, los resultados no pueden ser mejores realmente, ¿no? Acabamos con una ponencia, se resolvió bien el problema, y yo aprendí cómo se revisa. Tal vez nunca logre ese nivel de cuidado, pero sí aprendí cómo se hace. Pero luego pues vino el curso de vibraciones de medios continuos. El libro de texto prácticamente pues era el Meyrovich, que es un libro avanzado de vibraciones. Bueno, pues el primer día de clase nos dio en 1 hora el tema de 1 grado de libertad en 1 hora. Completito y con una facilidad que realmente parecía fácil las vibraciones, ¿no? Después, en cada tema, vibración de cuerdas, de barras, de vigas, pues nos daba primero la teoría elemental, que era la del texto, que era un texto avanzado, pues esa era la elemental. Y después nos daba otras teorías más avanzadas en cada tema. Pero lo más impresionante es que al final conciliaba todas las teorías. Y ese sí era trabajo de él. Nosotros lo apreciamos y lo aprecio ahora más. Entonces realmente el manejo del tema era muy superior al libro de texto. Y la otra cosa, que la puse así tal cual, pues estaba el pizarrón lleno ahí con unos 6 o 7 términos y de repente decía, bueno, pues vamos a sacar la transformada de Laplace, vamos a multiplicar por el complejo conjugado y finalmente pues sacamos la transformada de Laplace inversa, pero los 3 pasos en 1. Los 3 pasos en 1. Yo soy honesto, yo le checaba el primer término y los otros lo copiaba y extrañaba no tener una cámara para retratar todo allí. Ya cuando pasaba en limpio todo, pues le seguía la pista. Pero realmente el manejo analítico
de Ricardo es impresionante. De veras, si un día da un curso, yo les recomiendo que lo tomen. Es impresionante. Bueno, pues ya dejé de ser su alumno, presenté mi examen y era otro México. Apenas a los 28 años, me nombraron director de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Era otro México. Hoy día, un egresado del doctorado tiene pocas posibilidades en Salamanca de ser profesor. Tiene que tener ya experiencia en investigación, tiene que tener hasta publicaciones y todo. Está muy distinto el país. Pero aquel era otro México que había que transformar, ¿no? Entonces, pues, se vino yo consciente de todo lo que he aprendido aquí y de la importancia que significa para una universidad tener estudiantes de posgrado. Pues empezamos a mandar gente a estudiar. Cuando tuvimos un número mínimo, pues iniciamos la maestría en ingeniería mecánica con el apoyo pues de varios de los presentes. Ricardo, desde luego, Enrique, Jorge Ángeles, que no está, posteriormente Jaime, igualmente tuvo una destacada participación en el fortalecimiento del área térmica que nos daba muchísimo trabajo. Y bueno, pues participó en varias conferencias que fueron muy útiles para los estudiantes de posgrado. Muy importante el respaldo académico, porque pues había que darles becas de CONACYT a los estudiantes. ¿Y quiénes son esos de Salamanca? ¿Qué tan buenos son? Bueno, pues el respaldo en CONACYT lo tuvimos de los profesores de la Facultad de Ingeniería y en particular del instituto, que eran miembros de comités y todo, y nos conocían ellos. Eso fue muy importante. El día de hoy, pues tenemos un posgrado, una maestría de competencia internacional. Todos los profesores prácticamente son investigadores nacionales. Tenemos un número importante de estudiantes extranjeros. Y el mundo se cambió. Pero se cambió por esos esfuerzos y esos apoyos que hubo al principio. Después, pues también ya consciente de la importancia que significa para una universidad no solo tener estudiantes de posgrado, sino en particular de doctorado. En 85 fundamos el doctorado en ingeniería mecánica. Igual contamos con la participación de nuestros amigos y profesores de la Facultad de Ingeniería y del Instituto. Hicimos un comité de doctorado prácticamente nacional, en donde teníamos, yo creo que a casi todos los doctores en ingeniería mecánica que había en el país entonces, y que pues, les daban una gran riqueza al doctorado, discutiendo los temas de tesis, haciendo los comités, en fin, y todo eso pues nos dio un gran apoyo. Asesoró varios alumnos de doctorado, Ricardo. Pues aquí está uno de ellos, el doctor Colín. Él hizo su doctorado y nos fue de los estudiantes. Hoy día es un profesor con toda la barba. Es no solo profesor, es el líder de vibraciones mecánicas ahí en la división de ingeniería. Con proyectos con la industria, no solamente proyectos académicos. Igualmente el doctor Razo, bueno, pues el doctor Rubio, todos ellos fueron parte también de los comités de doctorado. Bueno, pues el doctorado el día de hoy está en el programa de posgrados de calidad. Tiene una gran vinculación a nivel internacional. Tenemos varios de nuestros estudiantes haciendo tesis de doctorado en colaboración con profesores de universidades de países industrializados. En fin, creo que ha habido para bien una gran transformación de lo que en aquella época pues era una escuela, yo diría que tradicional. El día de hoy es una escuela de otro nivel.
Gracias desde luego al esfuerzo de mis colegas, pero también al apoyo y respaldo que tuvimos. Pues después de ser director tuve el gran honor entre 2003 y 2011 de servir como rector de la Universidad de Guanajuato. Y ya en 2011, que era mi último año como rector, pues acordamos realizar el Congreso Mundial de IFTOM en Guanajuato. Fue ya una de las colaboraciones ya como rector, pero todavía con el apoyo de Enrique, de los profesores aquí de mecanismos y todo, y con eso pues fue un evento muy importante que le dio a la Universidad de Guanajuato gran prestigio, y donde pudimos convivir con los colegas de todos los países que intervienen, que pues desde luego, como ustedes saben, eso significa pues una gran riqueza. Pues no me queda más que comentar dos puntos. En primer lugar, quiero decir que Ricardo ha engrandecido a las instituciones para las que ha contribuido sin duda alguna. Eso me consta y creo que todos se lo debemos de reconocer. Y quienes en esta vida somos sus alumnos, sus colaboradores y amigos, tenemos el gran privilegio de conocer al maestro excepcionalmente brillante y atento con los alumnos, a la persona confiable, al hombre íntegro, leal y noble. Así pensamos de ti, Ricardo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Ya otra vez nos hiciste vibrar, aquí nos hicieron vibrar quién es Ricardo Chicurel, y ahora le daría la palabra al doctor Óscar González Cuevas que nos diga un poquito de la labor de... ¿Te quieres cerrar sentado? Buenas tardes. Sí. Preferiría hablar aquí sentado para poder manejar con más facilidad mi acordeón. Agradezco mucho a los organizadores de este evento la oportunidad de participar en el mismo y de refrendarle a Ricardo mi amistad y mi admiración como un gran académico. Lo conocí por allá de los años 68 o 69, un poco antes que Arturo. Era yo secretario académico de la División de Estudios de Posgrado, aquí en este edificio en donde estamos. Y el jefe de la división, que se llamaba División de Estudios Superiores todavía, era el doctor Juan Casillas. El doctor Casillas tenía la preocupación de que la parte de ingeniería civil estaba ya bastante bien consolidada en el desarrollo académico, pero otras ramas no tanto, y una de ellas que él tenía interés especial en impulsar era la de ingeniería mecánica. Un día, por esos años, me comentó, ahora sí vamos a poder impulsar ingeniería mecánica porque van a venir los doctores Chicurel, Enrique y Ricardo, a quienes conocían el propio doctor Casillas y el doctor Roger Díaz de Cosío, que entiendo que también llevaba buena amistad con Enrique y con Ricardo. Y ya se incorporaron y efectivamente se comprobó cómo 2 o 3 profesores de excelente nivel académico pueden impulsar un núcleo académico que creció rápidamente, que produjo gente muy brillante. Ya mencionaba Arturo algunos, el mismo Arturo, Jaime Cervantes de Gortari, Jorge Ángeles, un grupo que ha destacado mucho a nivel nacional e inclusive internacional. Varios de ellos trabajan en universidades extranjeras de mucho prestigio. Y ese mismo grupo que formaron originalmente los doctores Chicurel
han creado otras escuelas, como nos acaba de explicar el doctor Arturo Lara en el caso de la Universidad de Guanajuato. Entonces fue todo un éxito académico la incorporación a la División de Estudios Superiores de los doctores Chicurel, y ahora, después de todos estos años, pues lo podemos constatar, y pues en lo poco que nos tocó participar realmente nos da una gran satisfacción. Seguimos la amistad y el conocimiento cercano con los doctores Chicurel. Se fundó la Academia Nacional de Ingeniería por iniciativa del doctor Marco Murray Lazo, y empezamos a participar en esa institución, en esa organización. En cierto momento ya Ricardo fue vicepresidente de la academia, y el sistema, como es hasta ahora en la academia, que se formó por la integración de las dos existentes, el vicepresidente pasa a ser presidente en la siguiente gestión. Entonces, cuando Ricardo iba a tomar la presidencia de la academia, nos invitó a participar como vicepresidente a Pepe González Santaló y a mí. Se hicieron elecciones, como se hacen hasta ahora. En esa época, en la Academia Nacional de Ingeniería, había dos vicepresidentes, uno que se llamaba vicepresidente y otro que se llamaba segundo vicepresidente. Y yo creo que fue una visión de Marco cuando redactó los estatutos de la academia, para evitar un problema que curiosamente ahora se ha presentado, porque el vicepresidente de la Academia de Ingeniería renunció y ya no va a poder pasar a ser el presidente en el periodo siguiente. Allá, como había dos vicepresidentes, pues no se presentaba ese problema, ¿no? No creo que Marco lo haya pensado así, pero así funcionaba la Nacional de Ingeniería. Bueno, entonces ya pasó Ricardo a la presidencia de la Academia Nacional de Ingeniería. Se integró la mesa directiva y teníamos nuestras reuniones en el Sambors, que está en la glorieta de San Jerónimo, donde ahora hay una plaza comercial muy grande. En esa época había un Sambors y algunos otros comercios más o menos pequeños. Pues esas eran las oficinas de la Academia Nacional de Ingeniería y el cubículo de Ricardo en el instituto. Y nos reuníamos periódicamente. Había un grupo de otros miembros del comité ejecutivo como comité directivo. Estaban desde luego Pepe González Santaló, un servidor, que éramos los vicepresidentes. Recuerdo que el tesorero era Jaime Guarneros, y estaba también como secretario Víctor Muciño, y a las reuniones asistían también otros colaboradores de Ricardo aquí en el Instituto de Ingeniería, o compañeros de trabajo de él. Con frecuencia iban el ingeniero Manuel Aguirre, el ingeniero Camacho, Alberto Camacho, Jaime Cervantes de Gortari, también era asiduo concurrente. Y en este grupo empezamos a trabajar. Estuvimos trabajando durante la gestión de Ricardo en tres líneas principales, así las ubico. Una era la realización de los congresos anuales de la Academia Nacional de Ingeniería. En la época de Ricardo como presidente se hicieron el Congreso de León y el Congreso de Ciudad Obregón. Todo eso implicaba una tarea. No había muchas facilidades como ahora de comunicación con otras instituciones o con otras personas, y había que dedicarle una buena cantidad de tiempo a la organización de esos congresos. La otra línea de trabajo fue consolidar la participación de la Academia Nacional en CAETS, ese organismo internacional como una asociación internacional de academias de ingeniería, que la academia ya había
ingresado como tal, había dos academias, recordarán, ¿verdad? Pero la que participaba en CAES era la Academia Nacional de Ingeniería. Entonces también se trabajó en esa línea de trabajo de tener una buena relación con CAES, de ir a los congresos de CAES, etc. Y la tercera línea de trabajo pues era fortalecer la membresía a la academia. En esa época había dos tipos de socios, uno que se llamaban asociados y otros que eran titulares. En esa época ingresaron pues personas que luego destacaron mucho en el medio académico, tanto nacional como internacional. Recuerdo que ingresaron en esa época, por ejemplo, Enrique Basúa, Rafael Colás, aquí tengo algunos otros nombres, Mario Vizcarra, López Cajún, el doctor López Cajún también ingresó, José Ángel Raynal, que luego fue o es todavía profesor en la Universidad de las Américas en Puebla, Fuentes Zurita de la UAM Iztapalapa, en fin, personas que luego tuvieron un papel muy destacado en la vida académica. Entonces, en esas tres líneas de trabajo se concentraron los esfuerzos de la Academia Nacional de Ingeniería. Y ya que estábamos por terminar la gestión, bueno, yo iba a pasar a presidente y Ricardo iba a terminar ya. En una de nuestras últimas reuniones vino el sismo del 19 de septiembre de 1985 y la tuvimos que suspender porque la ciudad era un caos. Pero como estábamos organizando ya el cambio de mesa directiva, teníamos que reunirnos y entonces acordamos reunirnos en el Sambors de donde estaba el Cine Manacar, que ahora hay un edificio nuevo muy impresionante, muy grandote en ese lugar. Entonces nos reunimos para trabajar en la organización del cambio en ese Sambors. Terminó la reunión y salimos a nuestras respectivas casas y ya en el camino nos tocó la réplica del 20 de septiembre, que fue en la noche temprano, 7, 8 de la noche, fue la réplica del 20 de septiembre. Yo recuerdo que no pude llegar a mi casa en coche porque las calles las habían cerrado. Como había pues la crisis todavía de lo que había pasado el día anterior, la gente cerraba las calles y salía corriendo de los edificios. Tuve que dejar mi coche bastante lejos de la casa, irme corriendo a ver qué pasaba. Afortunadamente, como a Ricardo me gustaba correr, porque él también es maratonista, no lo han dicho, ¿verdad? Yo no era, pero vaya, más o menos podía correr un poquito. Y así terminamos, vino el cambio de gestión y pasé yo a la presidencia. El doctor Chicurel nunca perdió el interés por los asuntos de la Academia de Ingeniería. Después, en el año de 1996, él escribió un documento que nos repartió a todos los miembros de la academia. Afortunadamente encontré una copia entre mis papeles viejos, y él manifestaba su inquietud en que, voy a decir como lo escribió hoy, en la Academia Nacional de Ingeniería estamos de acuerdo que ésta ha perdido vigor debido a la proliferación de sociedades más especializadas. Entonces él manifestaba esta inquietud y coincidía que el Congreso de la Academia Nacional no se había realizado el año anterior. Entonces decía aquí el doctor Chicurel que él consideraba que la creación de sociedades con temas más específicos era en parte la causa de que la Academia Nacional hubiese perdido vigor, y se refería específicamente a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, la SOMIM. Él manifiesta en este documento que ingenieros que presentaban sus trabajos en el Congreso de la Academia Nacional preferían ahora hacerlo en los congresos de las sociedades especializadas. Y entonces proponía
que la academia se preocupase más por temas transversales que abarcasen a las distintas especialidades de la ingeniería y pedía o proponía que se tratasen temas interdisciplinarios como ciencia de la ingeniería, historia de la ingeniería, filosofía de la ingeniería, analogías, ¿verdad? Y también temas que empezaban a surgir como instrumentación y métodos experimentales, desde luego enseñanza de la ingeniería, computación, simulación, optimación, elemento finito, aquí lo menciona él, diseño asistido por computadora, y hablaba de la mecatrónica y de absorbedores sísmicos. Entonces, como me llamó la atención este documento cuando lo encontré, porque demuestra lo que yo mencionaba, que permanentemente estuvo preocupado por apoyar a la Academia de Ingeniería. ¿Quieres decir? Sí. Es cierto, es de Enrique. Es de Enrique. Gracias por la corrección. Gracias por la corrección, sí. Bueno, pero tú también estabas preocupado en el mismo sentido. Bueno. Después de varios años, otra vez tuve oportunidad de participar junto con Ricardo en temas académicos. Me invitaron a formar parte de la comisión dictaminadora del Instituto de Ingeniería. Y ahí coincidimos durante varios años, creo. Estuvimos juntos en la comisión dictaminadora del Instituto de Ingeniería. Nuevamente, ya tuve la oportunidad de apreciar sus juicios certeros, su participación siempre honesta, siempre imparcial, siempre rigurosa también, ¿verdad? Entonces, pues estas son mis experiencias con Ricardo. Perdón por la confusión aquí del documento, pero me llamó tanto la atención que quise traerlo aquí a la mesa. Pues muchas gracias y felicidades por el premio tan importante que te han dado. Gracias, Oscar. Y bueno, pasamos, no sé cómo quieran, Roberto, Gabriel, ¿quién empieza? También tú te quedas allá, ¿no? Supongo. Sí. Bueno, entonces todos se quedan allá. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la doctora Verde y a doctor Jaime Cervantes por haberme considerado para este panel. Tengo muchas y muy variadas anécdotas con el doctor Chicurel. Voy a preparar algunas líneas para comentarles algunas y voy a dar lectura. Hace algunos años, cuando regresé del doctorado, solicité una cita con el doctor Chicurel en su oficina para preguntarle si me podía considerar para participar con él en los proyectos, y lo primero que le pregunté si contaba con financiamiento, a lo cual me contestó que no. En ese momento le propuse elaborar una propuesta al PAPIT, a lo cual me replicó que a él no le gustaba hacer capturas en sistemas informáticos. Le dije que yo me encargaré de capturar toda la información y una vez revisada por él, le enviaríamos a través del sistema. Nuevamente replicó: no, muchas gracias. Eso de tener que elaborar presupuestos, incluir participantes, etcétera, no es algo que me agrada y ni se me da fácilmente. A lo cual le comenté: no se preocupe, yo me encargo de todo eso. Y si usted está de acuerdo, entonces enviamos la propuesta. Finalmente comentó: ah, caray, estoy muy persistente y ya no tengo forma de decirle que no. Acércate tantito porque si no te oye. Y así iniciamos una relación de trabajo muy productiva y fructífera. Una vez aprobado el proyecto, acordamos reunirnos todos los martes en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología para revisar los avances del proyecto. Las reuniones iniciaban de la siguiente manera: buen día, doctor Chicurel, ¿cómo está usted? A lo cual siempre contestaba con gran humor. Respuesta 1: en términos automotrices, pues ando bien de la dirección, pero de la suspensión tengo problemas con un amortiguador y con la alineación. Respuesta 2: estoy como quisieran verme mis enemigos. En una ocasión que llegó al ICAT, lo noté muy agitado, por lo cual le propuse que subiéramos hasta el tercer piso, donde se llevaban a cabo las reuniones, por el elevador,
a lo cual replicó: no, muchas gracias, eso es para gente grande, no para nosotros. Posteriormente, siempre le ofrecía yo un café al inicio de la reunión. Al término de las reuniones, el doctor Chicurel siempre hacía algún comentario sobre el café que yo le había ofrecido. Comentario que, por cierto, además de ser muy sincero, tenía una estrecha relación con la cantidad que él había bebido o dejado en la taza. Los comentarios eran: 1, este café estuvo muy bueno, ni muy ácido ni muy fuerte, pero con cuerpo y buen sabor, con lo cual yo me sentía muy satisfecho. Segundo comentario: este café no estuvo tan bueno como el de la semana pasada. La verdad es que no me lo acabé. Y comentario número 3: este café de plano estuvo muy malo, nada más le di un par de sorbos. Más adelante, en uno de los proyectos, el doctor Chicurel propuso presentar una solicitud de patente en Estados Unidos. Se elaboró la propuesta y solicitamos el apoyo de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM, quienes enviaron el expediente a un despacho en Estados Unidos, quienes se encargarían de hacer todas las gestiones correspondientes. Cuando llegó el resultado de la evaluación, el despacho hizo una propuesta para dar respuesta a las observaciones, cuya redacción no le agradó en lo más mínimo al doctor Chicurel, y él tomó la decisión de atender personalmente dichas observaciones. Una vez concedida la patente, el doctor Chicurel me comentó: esta es la última vez que hago este tipo de cosas. La verdad es que esta labor es muy desgastante. Un mes más tarde, en una reunión de trabajo, me comentó: ¿qué cree? Se me ocurre que el nuevo acoplador para el reductor de velocidad lo podríamos patentar. ¿Qué le parece? Otra de las anécdotas que data de hace algunos años se dio cuando invitamos al doctor Chicurel a dar una plática magistral en el Congreso de Instrumentación que organiza anualmente el ICAT. En aquella ocasión, el evento se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca. Tuve el honor de moderar la conferencia del doctor Chicurel. Después de haberlo presentado y antes de iniciar la plática, contó la siguiente anécdota. Había un profesor muy renombrado a quien constantemente lo invitaban a dar conferencias. Siempre que asistía a una plática lo acompañaba su chofer, quien después de varias pláticas ya se sabía casi de memoria la presentación. Decidieron que en la siguiente plática cambiarían de personajes, es decir, el profesor se haría pasar como chofer y el chofer sería el conferencista. En la siguiente invitación llevaron a cabo su plan y al término de la plática alguien en el público hizo una pregunta, a lo cual el conferencista replicó: mire usted, la respuesta a esa pregunta que acaba de hacer es tan fácil que mi chofer, que se encuentra en la parte posterior, la va a responder. Una vez iniciada la plática, le proporcioné un apuntador láser, que por cierto no funcionaba muy bien. El doctor Chicurel respondió en público: muchas gracias, pero yo tengo un apuntador que nunca falla. Se trataba de una antena. Estas son algunas de las anécdotas y experiencias que he tenido la oportunidad de platicar con el doctor Chicurel, y no me queda más que darle las gracias por todo el legado que deja a la ingeniería mecánica, pero sobre todo por su amistad y por lo personal. Muchas gracias. Pasamos, le damos la palabra al doctor Reséndiz. Gracias. Buenas tardes. La invitación para participar en este merecido homenaje al doctor Ricardo Chicurel fue para mí una agradable sorpresa que representa un honor y una oportunidad para agradecer a quien ha formado a innumerables generaciones de ingenieros. Le agradezco mucho al doctor Jaime Cervantes de Gortari por permitirme dirigir una palabra para mi maestro, hoy merecida de homenajeado, porque él siempre
ha sido un ejemplo de profesionista y de ser humano, siempre dispuesto a darme consejos valiosos que traté de seguir a lo largo de mi vida. No voy a reseñar sus aportaciones a la ciencia y la tecnología, porque la lista es muy larga. Por eso prefiero compartir un par de anécdotas que muestran su generosidad y sencillez. Conocí al doctor Chicurel porque cuando era estudiante me enteré de que estaba desarrollando me enteré de un proyecto que estaba desarrollando él. Ya era un profesor muy admirado. Así que me presenté personalmente para pedirle que me aceptara a participar en su equipo y que me diera la oportunidad de trabajar en su proyecto, que era el desarrollo de un motor rotatorio. Que más adelante el doctor Enrique Chicurel lo bautizó como el tetrapeneje. Bueno, el doctor Ricardo Chicurel me suponió que había un departamento de becas y que mejor fuera ahí para solicitar una, porque había muchos solicitantes para trabajar con él y que la mayoría solo hacía perder el tiempo. Fui al departamento de becas, donde no me dieron muchas esperanzas, y volví ante el investigador, quien tal vez para deshacerse de mí, primero me dijo: calcúleme los esfuerzos a los que está sometido el resorte del sello del motor. Por supuesto que tuve que confesarle que no tenía ni idea de por dónde empezar. Pero quizá mi insistencia o mi sinceridad le hizo cambiar de opinión y me soltó entre sus colaboradores. Y además él mismo se esforzó a gestionar una beca a mi favor. Años más tarde, cuando se organizaba el primer congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, el doctor Chicurel me invitó a que lleve una ponencia. Para participar en el evento, y ante esa indicación que para mí representaba un encargo de mi profesor, me esforcé en redactar mi primer trabajo de ingeniería, que afortunadamente fue bien recibido. Gracias, doctor, por haberme encargado de este reto. Nuestro homenajeado, además, además de ser un científico reconocido, era un gran tomador de café que solía elaborar con conocimientos de catador. En una ocasión
él llevaba un termo con una taza extra para invitarme a degustar una selección que a mí no me gustó, porque entonces yo solo estaba acostumbrado a consumir café soluble. Y al ver notó mi desencanto por su mezcla de gourmet, no se atrevió a decirme nada y siguió compartiendo taza tras taza hasta que acabamos la aromática bebida. Para mí se convirtió en un hábito. Les platico estas anécdotas porque habla del gusto del doctor Chicurel por hacer bien las cosas, como ha sido siempre su trayectoria. Me acuerdo también que hace varios años conocí editaba la revista Información Científica y Tecnológica, cuyo director era el ingeniero José de la Herrán. Y por aquel entonces el doctor Ricardo Chicurel y yo trabajábamos en el diseño de una bomba de estrella de desplazamiento positivo. El proyecto era muy interesante y por eso el ingeniero José de la Herrán nos envió un reportero de la revista para hacer un reportaje sobre esta innovación. Cuando se presentó el respectivo número de la revista, hubo un convivio donde abundaron los tequilas. Que debieron haberse distribuido muy bien, porque al día siguiente nuestro homenajeado llegó a trabajar manifestando los estragos producidos y diciendo que no lo volvería a hacer. Ha sido un hombre muy sano y un dedicado deportista. Es difícil imaginar que un científico e innovador como él también corriera maratones y llegara a dar sus clases en un patín. Pero sabía mucho. Eso habla mucho de su manera de vivir. Muchas anécdotas con él las recuerdo porque en todos los casos él destacaba el deber y su amor por la ingeniería. Por eso le agradezco mucho a sus enseñanzas, su amistad y sus consejos, que siempre han sido muy importantes para mí. Gracias, doctor, por todo y gracias a los asistentes.
Quería preguntar si hay alguna persona que quiere agregar algún comentario, anécdota, chisme. Por aquí hay 1, 2, 3. Sí. Aclaro que originalmente estaba yo programado para estar ahí enfrente, pero por la confusión de los mensajes en este manejo tan rápido que hacen de los mensajes de correo, pues hubo una confusión y a la mera hora Cristina ya dijo que no tenía yo tiempo. Pero había preparado ya algo todavía anoche para hacerlo. Generalmente acostumbro una proyección que la tengo, pero ya no nos da tiempo, ¿no? Nada más quería hacer unos comentarios de la parte que me propuse plantear en esta ocasión, que era la cuestión anecdótica de Ricardo. Yo no fui desafortunadamente alumno de Ricardo, pero sí lo conocí desde el principio y pues desde luego todo lo que han dicho es verdaderamente poco de lo que significa para mí y creo que para la mayor parte de nosotros la labor de Ricardo como investigador, como diseñador, como inventor, pero sobre todo como ser humano, ¿no? Y como un gran maestro para todos nosotros. Déjenme recordarles 2 o 3 anécdotas que me parece que son muy simpáticas, ¿no? Desde luego la de la burocracia, ¿no? Su crítica, que es irreductible hacia los sistemas burocráticos, y lo hemos visto recientemente en las entrevistas que le hacen, siempre se manifestó, ¿no? Y recuerdo mucho al principio cuando yo me integré al equipo de posgrado de ingeniería aquí en la UNAM, que estábamos revisando un formato que tenía el CONACYT para la solicitud de becas al extranjero, ¿no? Formatos muy elegantes, por cierto, en papel muy fino, ¿no? Y entonces había una pregunta que le hacían al futuro becario: ¿qué problemas nacionales considera usted que puede ayudar a resolver a su regreso de su beca? Y entonces decía Ricardo: el CONACYT. Luego hay otra, bueno, ya se mencionó con insistencia su actitud y su entusiasmo por correr, ¿no? Efectivamente participó por lo menos en unos 6 o más maratones completos, ¿no? No por ganar, sino por hacer el ejercicio, ¿no? Pero siempre estaba corriendo, ¿no? En aquellos tiempos que reflejó Óscar en su participación de los inicios de la Academia Nacional de Ingeniería, me acuerdo que íbamos a visitar a algún funcionario del gobierno solicitarle recursos que generalmente no nos daban, o para que participaran en la inauguración de algún congreso, que generalmente se aceptaba, ¿no? Por cierto, ¿no? Que les daba brillo, ¿no? Y entonces íbamos llegando a las oficinas de tal o cual, y de repente llegaba corriendo Ricardo con su mochila y con su gabardina que usaba en aquel tiempo, ¿no? Entonces nos sorprendía porque era pues, su manera de hacer el ejercicio todo el tiempo, ¿no? Siempre, ¿no? Hay una anécdota que es muy interesante, que muy pocos la recuerdan tal vez porque no la vivieron. Para el 3er Congreso, creo que fue en Mérida, coincidió que había una huelga de los controladores aéreos nacional, ¿no? Y entonces no había aviones. Y coincidía en esa semana el Congreso y me acuerdo que hubo una reunión del comité directivo que presidía, por aquí está, vino también al evento Alejandro López Toledo, y se tenía la duda de si se hacía o no, se cancelaba el Congreso porque no había aviones para llegar a Mérida, ¿no? Total que se decidió que sí, ¿no? Y entonces la Academia lo que hizo fue avisar a quien pudo de que habría en el monumento a Obregón 2 autobuses fletados para llevar a todos los congresistas que quisieran, ¿no? Y entonces el primer autobús salió a las 6 de la tarde con todos los cuerpos pesados intelectualmente y académicamente de la Academia. Entre ellos me acuerdo que iba la famosa maestra Kurtz, iban desde luego Marco Murra y todo el cuerpo directivo. También iba un premio Nobel que habíamos invitado y que pues había que llevarlo al Congreso de Mérida, ¿no? Y fue una historia que se las puedo contar después con detalles curiosos, ¿no? Y el segundo autobús salía como a las 12 de la noche, comandado por Ricardo, ¿no? Y era el más importante porque llevaba las memorias del Congreso. Aquí nótese que la Academia tuvo siempre ese cuidado que no tiene ninguna otra organización, ninguna, de tener las memorias ya listas, impresas. En aquel entonces era muy complicado hacerlo, muy caro. Y llegó Ricardo con el autobús y las memorias a las 9 de la mañana directamente al Tecnológico de Mérida para
presentarlas y que se realizara el Congreso. El Congreso fue exitoso, hubo una inasistencia como de un 25%, yo creo, pero se llevó a cabo y fue gracias a la labor verdaderamente heroica, yo diría, de Ricardo con las memorias, ¿no? Y ya para terminar, una anécdota también muy simpática de Ricardo, porque siempre tuvo un sentido del humor para todo prácticamente, desde luego siempre con respeto a las personas. Es una persona muy educada, sumamente, igual que su hermano Enrique, son personas verdaderamente de lo mejor que tiene el país en cuestión de educación. Y me acuerdo que este fue en el Congreso de León, y entonces presentaba a un nuevo miembro de la academia, ¿no? Que es nada más que un distinguidísimo investigador del Instituto de Ingeniería, nuestro doctor honoris causa de la UNAM, aquí a mi derecha, Luis Esteban Maraboto. Y lo presentó, leyó todo su currículum, etcétera, y al final dice, y además es miembro de la otra. Lo cual causó mucha gracia, ¿no? Entonces, tengo más anécdotas, pero luego se las platico. Jaime, pásaselo al doctor Colín de la Universidad de Guanajuato, Así, okay. 1, 2, 3, 4, vamos, 4, 5, así. Cuidado porque todavía nos falta la música y todavía nos faltan muchas cosas. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Sí, saludo a los miembros del presidio, respetables miembros del presidio. Saludo al doctor Ricardo Chicurel Uciel y saludo también a su respetable familia. Yo creo que no debo de pasar por alto también saludar a su hermano Enrique, excelentes colaboradores de nuestra facultad, FIME, que ahora es la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. No soy tan hábil para dirigir palabras, es que me voy a permitir leer también mi acordeón, ¿sí? Bien, con el motivo de este festejo, voy a permitirme leer lo siguiente. Fue por los años de 1984 a 1986 cuando un grupo de alumnos terminamos la maestría y paulatinamente fuimos siendo incorporados a la FIME para conformar en ese tiempo el cuerpo de profesores de la facultad, que a la postre vino a solucionar un poco la falta de profesores al nivel de maestría y licenciatura. También tuve en ese tiempo la fortuna, después de haber terminado mi maestría, de ser invitado por el doctor Lara para ocupar el puesto de jefe de departamento de Ingeniería Mecánica, por lo que me tocó vivir una etapa de excelente desarrollo y consolidación de la maestría, ya que pudo ser reconocido como posgrado de excelencia gracias al trabajo de mis demás colegas profesores, pero sobre todo a la visión del doctor Arturo Lara López. ¿A qué viene todo esto? Lo que pasa es que no se puede hablar de estos logros sin hacer referencia al doctor Ricardo, al doctor Enrique y demás profesores que estuvieron colaborando con nosotros. Recibimos importantes apoyos por parte de la OEA, del BID y del CONACYT, nuevamente gracias a las gestiones del doctor Lara. No obstante, siempre se mencionaba al doctor Ricardo Chicural y a su hermano Enrique, haciendo referencia a las evaluaciones y comentarios muy favorecedores por parte de ellos hacia nuestro posgrado, los cuales, como ustedes saben, viniendo de una autoridad de ese nivel y de muy reconocida imparcialidad, seguramente repercutían en los apoyos que nos aprobaba CONACYT. Cuando la maestría alcanzó una madurez plena, consolidándose como una opción de excelencia para alumnos de diferentes partes del país, y ya contábamos alumnos de Colombia, de Panamá y del Perú. El doctor Lara nos compartió la intención después de instalar el doctorado, pero que había un problema: la falta de profesores con la calidad
y el prestigio que un programa de doctorado exige. Ahí nuevamente salieron a la luz los nombres del doctor Ricardo y el doctor Enrique, entre otros. Fue así que desde entonces siempre hemos tenido su apoyo, el cual ha sido crucial en el desarrollo de nuestro doctorado. Yo particularmente tengo que agradecerle el valioso tiempo que me dedicó en la revisión de mi tesis de doctorado. Es por eso y muchas cosas más que a nombre de todos mis compañeros de la antigua FIME y de la Universidad de Guanajuato, le damos las gracias por esa generosidad y ese gran apoyo que durante tanto tiempo hemos recibido. No puedo dejar mencionar que poco han sido los momentos en los que he convivido con el doctor Ricardo, y en esa poca convivencia se me viene a la mente el recuerdo de otro gran profesor, Manuel Aguirre Ganda, excelente persona, que en paz descanse. Pues se departía entre ellos un excelente momento del más fino buen humor que se disfrutaba como si fueran copas del mejor vino y que solamente las mentes brillantes y auténticas saben generar. Para terminar, y abusando de la gentileza de varios de los aquí presentes y que fueron alumnos del doctor Ricardo Chicural, están aquí porque reconocen su labor, que fue su impecable trabajo como docente y como investigador, lo que dejó huella, que sin duda alguna tuvo impacto en la formación de cada uno para que fueran las personas exitosas y muy reconocidas que hoy son. Muchas gracias a todos. Gracias. Pásale el micrófono aquí al ingeniero, ¿eh? Si no me equivoco, si no me estoy equivocando. Sí. Buenos días, amable auditorio. A veces hablar en público es difícil, pero hablar de Ricardo Chicurel es muy fácil. Entonces, como yo le digo, mi querido Rick, pues voy a tratar de ser breve. Yo fui alumno de Enrique en 1972, nos daba mecánica aplicada, y en una de las clases nos hicieron el favor a todo el grupo de traernos del edificio principal al taller de acá del anexo a mostrarnos unos desarrollos que ellos estaban teniendo, un carro que estaba desarrollando el doctor Enrique con una bola en medio sustituyendo a la transmisión. La bola se levantaba, cambiaba su radio y por tanto cambiaba la velocidad del automóvil. Y entonces nos enseñaron ese proyecto y nos enseñaron otro proyecto que estaba desarrollando el doctor Ricardo de un motor raro que no funcionaba con pistones, como ya algunos de nuestros compañeros lo mencionó, que él bautizó como el tetrapeneque. Y a mí me impresionó mucho ese motor. Por su novedad y eso. Yo no tenía el gusto de conocer a Ricardo. Entonces, siempre lo llevé en la memoria. Eso pasó en 72. Pasaron 30 años y entonces yo me dediqué en ese momento. He sido investigador toda la vida. Estaba yo investigando sobre el peróxido de hidrógeno concentrado. El peróxido de hidrógeno concentrado es un compuesto muy energético. Entonces se me ocurrió aplicar este compuesto para hacer un motor, para hacerlo como combustible, entre comillas, porque no combustiona, pero entonces me ocurrió aplicarlo al, llamémosle, elemento de desplazamiento positivo que había desarrollado el doctor Ricardo. Y aunque ya habían pasado 30 años, seguramente todas las patentes habían expirado, yo quise darle su lugar y tener relaciones con él. Entonces lo busqué en internet, pedí una cita con él y me dijo, no, yo no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado. Le digo, doctor, por favor, mire, deme 10 minutos y quiero platicarle algo, yo quiero incluirlo, yo lo admiro mucho desde hace muchos años y quiero incluirlo en un proyecto que tengo.
bueno, véngase el miércoles o martes, no me acuerdo del día, pero como a las 5, 10 minutos. Sí, doctor, yo ahí estoy a las 5. Entonces llegué al instituto a las 5 como quedamos. Él muy puntual como siempre. Siempre nos hemos visto puntuales. Y le empecé a platicar de qué se trataba. Y le empezó a interesar y seguimos platicando. A las 7 de la noche yo le tuve que decir, oiga, pues ahí le seguimos luego porque yo, como él nada más me dio 10 minutos, yo había hecho otro compromiso más tarde. Entonces, a las 7 de la noche, cosa que me dio mucho gusto, pues ya dejamos de platicar, pero ya acordamos y empezamos a trabajar. Y trabajamos así hace 20 años y tengo el gran orgullo de compartir con él una patente, resultado de ese proyecto, y tener en común varios otros inventos o patentes que están pendientes por desarrollar. Y es por eso que para mí ha sido una persona muy importante. Felicidades, Rick. Por acá tengo otro, creo que es el último, porque si no nos vamos a Sí, quiero unirme a este homenaje. Todos saben que, o muchos de ustedes saben que mi especialidad es la ingeniería geotécnica. Entonces, ¿qué tengo que ver con el homenaje a un excelente profesor de mecánica? Bueno, tengo mucho porque cuando empecé mi carrera como estudiante era yo precario de este Instituto de Ingeniería. Me preguntaron si quería yo ser o estudiar dinámica de suelos. Yo contesté de inmediato que sí. Lo único que no me dijeron es que yo tenía que diseñar los equipos para hacer los trabajos de laboratorio, una triaxial cíclica, un aparato de corte simple cíclico y otros menesteres. Entonces, yo dije que sí a todo. Yo no conocía un torno, yo no sabía lo que era una fresa, no sabía lo que era un cepillo, no sabía lo que era un taller mecánico. Eso fue demasiado audaz de mi parte. Entonces, en el taller conjunto de la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Ingeniería, pues llegué. Y ¿saben qué? Me recibieron todos muy padre. Yo no sabía nada. Y los doctores Chicurel, Ricardo y Enrique, el ingeniero Aguirre, y también recuerdo con gusto al ingeniero Camacho, tenían ese taller vibrando. Vibraba ese taller porque estaban haciéndose al mismo tiempo muchísimas cosas, y yo también empezaba a hacer algo que en mi vida había visto, una triaxial cíclica y un aparato de corte simple cíclico, que teníamos que se desarrollar desde el principio. Entonces, esa vibración, el ingeniero Aguirre estaba trabajando en los amortiguadores sísmicos, el ingeniero Camacho había impulsado lo del tractor agrícola, estaban viendo la cuestión del ruido que producía la caja de velocidades de ese tractor porque los engranes eran rectos. O sea, imagínense, aprendí por contacto, ahora sí que ¿cómo decirlo? Por el entusiasmo que vi en ese taller, pero dirigido a ese entusiasmo y esa vibración muy positiva, gracias a Ricardo, gracias a Enrique, a Aguirre, en paz descanse, a Manuel, y al ingeniero Camacho. Yo tuve la fortuna de, como un ajeno a ese grupo, participar de ello, y por eso realmente me uno a este homenaje a Ricardo. Y no hablé antes en el homenaje que le hicimos también a Enrique, pero aprovecho para decirles, bien merecido. Ojalá, y ese ejemplo de vibración, de inventiva, de ganas de ir adelante, aunque no supiéramos claramente qué es lo que íbamos a producir, bueno, sí vamos a tener éxito en lo que queríamos producir, pero los fracasos nos enseñan más que los éxitos. Eso lo aprendí de ellos, porque no se amilanaban ante los fracasos. Entonces, por eso me quise unir a este homenaje y hablarlo en voz alta para felicitarlos a ambos, darles un abrazo muy cariñoso, y también decirles que también alguna vez encontré en el bosque de Tlalpan al doctor Ricardo Chicurel corriendo. Yo no lo podía alcanzar. Y le pregunté una vez, oiga, doctor, ¿cómo le hace usted para correr en la subida? Me dice, me imagino que es bajada.
Muchas gracias. A ver, dejamos a Guillermo Aguirre, que please nos pide unos minutitos antes de que termine de unos diplomas. Y a ver, don... pásale a tu piano mientras, ¿no? No te me escapas de que tú tienes... Quedamos en que tú ibas a tocar, o sea que no te puedes escapar. Toca. Sí. ¿Sí puedo? Sí, por eso te digo, un minuto, nada más. Un minuto. Bueno, muchas gracias. Bueno, también muy agradecido de tener esta oportunidad de estar aquí y compartir una experiencia particular. A mí me tocó conocer a Ricardo en mi primer día de clases. Estaba yo parado en donde está el Hotel de México pidiendo aventón, y se paró hombre joven, pero con el pelo muy diferente, blanco, y tenía un coche Ford como 50 o 51, entonces 49, blanco, azul, no me acuerdo, con blanco con azul. Y la impresión de venir con alguien que me vino contando sus anécdotas, lo que estaba desarrollando, lo que hacía en el Instituto de Ingeniería, pues para mí fue una impresión que se me quedó toda la vida, hasta la fecha. Después tuve la oportunidad de vivir la misma confusión que vivió Oscar aquí, porque después otro doctor Chicurel salió en las listas de materias para dar la materia de diseño de elementos de máquina, y yo fui a recordarle sobre mi aventón y cómo quería yo ser su becario, y no podíamos entendernos porque había ocurrido esto con Ricardo y no con... Y más adelante, cuando me fui a estudiar la maestría en Inglaterra, pues me tocó una época un poco difícil. Yo duré 4 años en lograr que me dieran la beca. Me tocaron los años del peso que había defendido como un perro que nunca se defendió. Y a los 4 años logré una beca muy rara que daban entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Británico. Ahí me logré ir allá. Y cuando estaba en mi primer día, en la tarde, reflexionando sobre lo que había sido y el privilegio que era estar en estos momentos, me quedó muy claro lo que había sido la generosidad de estos 2 profesores, ¿sí? Y el esfuerzo que representaba para alguien que no tenía CONACYT y que no había Consejo Británico, que había sido con el esfuerzo de sus propias familias y el propio personal poder lograr este desarrollo, y que generosamente regresaran a México y se dedicaran a formarnos. ¿Sí me explico? O sea, yo decía, bueno, yo hice un esfuerzo y me costó, pero el que ellos hicieron no se compara. Entonces, agradecerles esa generosidad y esa apertura para formarnos y marcar nuestras vidas en todo lo que lo han hecho. A los 2. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Bueno, antes de terminar, el director preparó un reconocimiento a los 4 miembros que participaron en la discusión, y un reconocimiento para el propio Ricardo. Ahorita te lo paso, Ricardo, nomás para en aras de ya poder arrancar. A ver, Gabriel, te paso tu diploma. Creo que podemos ahorrarnos el formalismo. Y luego a ver, Roberto Reséndiz, por favor. Muchísimas gracias en participar. Debe ser el de, a ver, Arturo y Oscar, pues ya no queda otra más que Oscar. Y ahorita se lo doy a Enrique. Y bueno, le cedemos ahora no la palabra, sino le cedemos el micrófono y las manos a que tenga Germán Carmona nos va a interpretar. Tienes el micrófono y tú dices qué es lo que vas a interpretar. Listo. Bueno, pues para mí es un honor, doctor, estar por aquí. La doctora Verde me invitó a participar y me dice, pero con el piano. Dije, caray. Y ahí pues me acordé que al doctor le gusta la música, y yo dije, bueno, encantado. Y después me acordé en mi casa que le gusta la buena música, y entonces ya me espanté. Pero bueno, aquí estoy. Y ahorita, después de oírlos a todos, no pude dejar de recordar varias anécdotas muy chiquitas. Una de ellas, a partir de que siempre ha sido muy deportista, y a mí me tocó no nada más verlo correr, me tocó verlo en el patín del diablo. Un día bajó al laboratorio con su patín y me dice, Germán, ¿no tendrás aceite de 3 en 1? Sí, doctor. Bueno, pues es que el valerito no se oía bien y
Ya se lo di, yo me metí debajo del minibús eléctrico a hacer cosas y de repente lo veo pasar. Yo estaba ahí metido abajo y estaba el portón abierto con la rampa y nada más oigo, ay, qué ganas le tenía esta bajadita. Y ¡bum! Y ay. Pero bueno, me costó trabajo porque me dice la doctora Verde, escógete 2 o 3 piezas de mi autoría, por eso se las voy a dedicar al doctor Ricardo. Una de ellas, que es la primera que escogí, es una pieza que tiene que ver con ingeniería mecánica. A raíz de una locura que me pidieron participar, este diseño fue desarrollo de un proyecto de arte y ciencia. El doctor Álvarez y Casa de repente me dice, te va a buscar la autora de esto, Ale de la Puente, atiéndela. Dije, bueno. Y entonces, no hacer el cuento largo, pues me dice, es que me urge que me ayuden a fabricar esto, y ella me llega ya con todo un diseño en SolidWorks. Yo dije, bueno, rapidísimo. Y cuando lo empiezo a ver, y ahora que empecé a revisar qué pieza, le quiero dedicar esta al doctor porque sin él yo no hubiera aprendido a hacer esto. A mí me tocó muchas veces llegar al laboratorio y ver al doctor en el torno. O sea, bueno, ¿qué hace el doctor Chicurel subido en el torno? Y ahí es donde yo aprendí que hay que meter las manos. Y ya sea que mandaba a hacer las cosas, o si no, él agarraba, se ponía su bata y al torno. Hay que especificar cómo hacer las cosas. Pasar de este dibujito a aquello de allá fue toda una aventura, y una aventura que sin lo que yo aprendí con el doctor Ricardo no se hubiera realizado. La explicación que daba la autora, que me gustó, dice, este es un reloj que no da horas, este es un reloj que da coincidencias. Dije, caray. Y se trata de que en la parte central del engranaje tiene cuerdas, cada cuerda es tocada por un engrane, por el paso de la revolución de un engrane. Todos los engranes son distintos, entonces empiezan a sonar a distinto tiempo, y de repente coinciden 2 cuerdas, de repente 3, y solo una vez, según los matemáticos y astrónomos, en un ciclo de más de 5,000 años, coinciden todas. Y entonces, después de esto, y la que sigue, por favor, y que finalmente pues, se puso en el Museo de Arte Alameda, y lo hicimos funcionar. Este es un reloj de péndulo con contrapesos, y el tac-tac del reloj. Me di cuenta que, y agradezco, la coincidencia que tuve en el Instituto de Ingeniería de prácticamente toda mi carrera, estar con el doctor Ricardo. Y bueno, pues ya después de estar tranquilo de que logramos echar esto a volar, pues un día llegué a la casa, me puse a tocar y salió algo con referencia a esto, una pieza que se llama Coincidencias, y pues se la dedico al doctor.
datos? Es que tú querías, a ver, desde Sí, aquí y te las vamos pasando, ¿o cómo le hacemos? O es más fácil allá. O yo... ¿O te pasas bueno, acá y tú vas pasando la... sí, ¿Sí? mejor. ¿Prefieres? Mejor, sí. Quería preguntar, ¿esta es una de tus composiciones? Sí. Sí, claro. No, la versatilidad de este joven, y lo llamo joven, porque sí lo es, en comparación, es increíble. Primero, pues decía yo, es buenísimo para la electrónica de potencia. Luego vi que para cualquier electrónica, luego mecánica, también juega tenis muy bien, además, y compositor, bueno, me sorprende cada vez más. Bueno, te felicito. Pasas bueno, entonces, con permiso, Sí, ahorita. Y gracias. Gracias, sí. Pues por aquí es más seguro, por ahí me caigo. ¿Cómo se usa A ver quién me dice. Nomás dale ahí, nomás. Estoy, nomás dale así. ¿Cómo? Bueno, sí. Bueno, ok. Así. Bueno, no me he integrado completamente al siglo XXI. Bueno, pues ante todo, quiero agradecer a los organizadores de este homenaje, particularmente a Cristina Verde y a Sonia Briceño. También, en realidad, esto me ha conmovido y me ha halagado muchísimo. También agradezco a nuestros comentaristas, que algunos tuvieron que venir de lejos, como Arturo, y también vino con otros representantes de la Universidad de Guanajuato. Oscar, tú veniste de la colonia Roma. A veces es difícil. Sí. Y también a el doctor Gabriel Ascanio y a Roberto Reséndiz, que también vino de bastante lejos, ahora vive en Puebla, y qué bueno que vino y que pudimos recordar algunos de los tiempos aquellos en que fue mi ayudante y que me enseñó muchas cosas como ayudante. Bueno, pues gracias también a todos los presentes, colegas, amigos, todos amigos, personal del instituto en general, del Instituto de Ingeniería, alumnos, y lo que es común a todos es que son buenos amigos. Bueno, en estas ocasiones se espera que diga unas palabras el homenajeado, y además, como la costumbre ha otorgado a los viejos el dar consejos, y se ve bien, entonces voy a aprovechar, voy a dar algunos consejos, les guste o no. Bueno, y pues qué consejos a los investigadores jóvenes. Son poquitos consejos, pero creo que son muy importantes para para de veras tratar de tener éxito como investigadores. Primer consejo
A ver si es para acá, para el otro lado. A mí no me hace... ya se me pasó. Bueno, ya está, ahí está. El primer consejo, de forma muy sintética, es, aunque no sepas exactamente cómo, lánzate. Desde luego, esto es una simplificación, porque claro que se necesita haberse preparado un tiempo muy largo. Generalmente, cuando quiere uno ejecutar algo, hacer una investigación, es la culminación de toda una inquietud muy persistente que ha durado algún tiempo, a veces meses, a veces hasta años. Entonces ya viene uno preparado mentalmente y durante todo ese tiempo se supone que se ha meditado sobre el asunto, lo ha platicado con colegas, con otras personas, a ver si más o menos se ve razonable lo que se pretende hacer. Entonces, pero una vez que ya se haya hecho todo eso, que se haya visto cómo están los antecedentes de la idea y que allí pueden surgir sorpresas desagradables, porque ya alguien lo había pensado antes. Entonces, ya después de que se hizo todo eso, hay que lanzarse. No va a haber una receta que seguir. Mientras más ambiciosa sea la idea y más original, va a haber más riesgo. Eso es lo que hay que entender. Pero hay gente joven en general que le tiene mucho miedo a lanzarse, y tristemente algunos acaban por hacer algo que no tiene mucha originalidad porque les da miedo lanzarse. Aquí ya se me apareció sin tocarlo. Bueno. Aquí viene, es oportuno ver este pensamiento que me parece tan bueno de Richard Branson, el emprendedor ingeniero muy exitoso, que cuando aprende uno a caminar no sigue uno reglas, sino que, y eso hay que hacer para aprender. Haciéndolo se aprende. Otro consejo, número 2, ten un plan. Es más o menos la misma idea que anteriormente. Ten un plan, pero no lo consideres sagrado. O sea, casi siempre cuando tiene uno alguna idea de hacer algo que valga la pena, que sea original, que sea una aportación nueva, pues no sabe uno bien cómo lo va a hacer. Entonces, de cualquier modo hace un plan, pero ese plan, después de quizás unas semanas de haber empezado, se da uno cuenta que hay que modificarlo. No se puede planear con tanta anticipación algo que va a ser novedoso. Hay una relación inversa entre lo que es más imaginativo, más valioso, más ambicioso y los riesgos que se corren. Mientras quiera uno hacer algo de mucha altura, de mucha calidad, está uno corriendo un riesgo mayor. Hay más incertidumbre y eso es lo que hay que entender más y no acobardarse. Y una vez platiqué con un funcionario del MIT que era como el equivalente al coordinador de ciencias de la UNAM.
Y le pregunté, y de los desarrollos así que hacen aquí, ¿cuántos son finalmente son transferidos al sector productivo? Me dijo como 1 en 100. Así que ahí se ve, aún en un lugar como MIT, las pocas probabilidades de que hay de tener algo realmente que sea muy exitoso. Claro, si es uno pesimista, dice uno, ¿para qué le entro a algo así? Va a ser muy difícil que logre algo realmente muy valioso. Y el optimista piensa, pues qué bien, está fácil. Si no sale perfecto, pues hay muchos que les pasa lo mismo. Así que, qué bueno, me voy a lanzar. Aquí ya se me adelantaron. No, aquí lo que dijo el escritor Isaac Asimov también viene muy al caso. Reconoce que hay que improvisar. Hoy en día muchas veces pensamos que todo sigue un orden perfecto y nos acostumbramos a que hay programas de computadora donde todo funciona de maravilla, cuando menos digitalmente. Y cree uno que puede uno creer que así es el mundo y no lo es. Entonces hay que improvisar. Y el último consejo es mantener el buen humor y las buenas relaciones con los colaboradores. Aquí también hay una frase que me impresionó sobre este asunto, que es, a ver, ya se desapareció. No. A ver, uno antes. Uno más. Yo no sé, muchos de ustedes no habrán oído de Víctor Borge. Él era un pianista sobresaliente y un gran músico en general, director de orquesta y todo, y además, cosa curiosa, hablando de gente versátil como Germán, era cómico además, y tenía un programa muy divertido que en Estados Unidos era bastante popular, y él dijo: la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas. Qué sabio fue. Por cierto, lo último, él era de Dinamarca y él presumía de ser un gran danés. Bueno, ahora sí la última. Ese soy yo, como según mi hija Verónica, que un día que estábamos comiendo hizo rápidamente un dibujito de mí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ricardo. Teníamos todavía Enrique quería decir algunas palabras, pero creo que en aras de que el tiempo ya nos comió, porque ya llevamos 2 horas aquí, les pediría que podríamos darle el abrazo a Ricardo y las felicitaciones aquí ahorita en el lobby del Salón de Seminarios, y ahí hay un pequeño ambigú.